cada vez nos estamos olvidando, sobre todo los especialistas, en revisar y en hacer la semiología abdominal. Bueno, la semiología en general, ¿no? Nos basamos más que todo en los métodos complementarios. Le pedimos al paciente, antes de examinarlo, ya le estamos llenando ecografías, tomografías, resonancia, laboratorio, y ni siquiera le hemos destapado el abdomen ni le hemos visto si tiene algo o qué le pasó o es alguna cosa simple que no necesita de un estudio complementario, ¿no? Como anécdota, nos derivaron un paciente de un hospital, no me acuerdo si era de La Pampa, con una hemorragia digestiva alta. El paciente se estaba choqueando, se iba a morir, que no sé qué, porque estaba vomitando sangre, ¿no? Entonces lo recibimos al paciente y ¿qué es lo que había tenido? Se mordió la lengua. Se mordió la lengua. O sea, ni siquiera el médico le abrió la boca y le examinó. Porque si hubiera abierto la boca y hubiera visto que la lengua la tenía partida, ni lo hubiera derivado al paciente, ¿cierto? Entonces, no revisamos a los pacientes. Por eso es la importancia de que este sea el primer tema, porque tenemos que revisar a los pacientes antes de pedir algún estudio complementario. Por eso se llama complementario, porque va a complementar lo que estamos sospechando, ¿ya? Entonces, cada método complementario varía. Eso lo vamos a ver en la próxima. ¿Estás lista? Por WhatsApp. Ah, ya. Cada método es distinto para otro. No es que tampoco le vamos a pedir todos los métodos a todas las patologías, cada enfermedad. Por ejemplo, la vesícula se ve mejor por ecografía que por tomografía. Las patologías obstructivas del conducto biliar se ven mejor en resonancia que en ecografía. Entonces, cada patología va a tener su estudio complementario más específico que otras. No todos es lo mismo. Y eso lo vamos a ir viendo patología por patología, ¿ya? Entonces, es importante la semiología. Definiciones, esto ya ustedes lo saben, que son signos, ¿no? Los signos, lo que nosotros podemos ver, los síntomas son lo que el paciente refiere. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas que nos van a determinar una patología en sí. ¿Ya? El signo patognomónico, eso también ya ustedes lo saben, que es el signo característico propio de una enfermedad. ¿Ya? Los signos cardinales, los signos comunes. Entonces, todos estos signos, cuando son signos positivos, negativos, pronósticos, etiológicos. Entonces, toda esa diversidad de signos ustedes ya lo han visto en la parte de lo que es biología, seguramente, y esto es un recordatorio. Entonces, la historia clínica también es importante hacerle recuerdo, ya que es la relación escrita que tiene el paciente con la enfermedad del paciente, ¿no? Así como todos sus antecedentes, su evolución de acuerdo a su enfermedad y sus patologías anteriores que ha tenido. Y esto fue instaurado desde Hipócrates, desde el siglo XXV que llevamos con la historia clínica, y nunca va a acabar porque hoy en día ya se convirtió en lo que es un documento médico legal. Entonces, por eso, por ser un documento médico legal, es que le tenemos que tomar mucha importancia a la elaboración de una historia clínica, además de ser un documento docente, documento científico, ya también económico, porque el administrador de los hospitales a través de las historias clínicas pueden revisar cuánto le cuesta al gobierno la salud del país. Es un documento humano porque relata todos los acontecimientos, no solo de la enfermedad, sino calidad de vida, todos los antecedentes socioeconómicos. Entonces, por lo tanto, la historia clínica, vamos a ver que esto ya queda casi en la antigüedad de que sea letra legible, buena letra, ordenada. Hoy en día estamos viendo que ya las historias clínicas son hechas en computadora, ¿no? Son para rellenar, se hacen más prácticos, inclusive sirven para las estadísticas más fácilmente obtener los datos, pero de todas maneras en sí toda la historia clínica tiene que ser elaborada de la misma manera, ¿no? Es importante escuchar, para elaborar una buena historia clínica es importante que el médico escuche al paciente, ¿no? Y no lo dirijamos a la entrevista que tengamos con el paciente, no dirijamos hacia una enfermedad en particular o hacia lo que nosotros queramos ver. Tenemos que dejar que el paciente se exprese libremente qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, y ya después nosotros poder,
sintetizar toda esa información y ir hacia un diagnóstico probable que es el que va a tener, ¿no? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque esto ustedes lo van a hacer en la práctica, ¿ya? Ustedes tienen que sentarse al lado del paciente, darle la confianza al paciente, escucharlo, ¿ya? Tiene que tener el médico una seguridad, tenemos que darle una seguridad al paciente, porque si no el paciente no nos va a decir realmente qué es lo que le está pasando o nos va a mentir. Entonces prácticamente vamos a hacer la revisión, la historia clínica nos va a salir mal y no vamos a hacer una buena historia clínica. Todas las historias clínicas, ya sea electrónica o no electrónica, tienen casi la misma distribución. Primero, anamnesis, ¿no? Examen físico, todo lo que es la parte semiológica, una hipótesis diagnóstica, la evaluación, sus indicaciones, epicrisis. La epicrisis es fundamental en toda historia clínica, que en muchos lugares no le damos importancia. Entonces, yéndonos a la semiología abdominal, la semiología digestiva, es, yo creo, la parte importante de la historia clínica, ya que es el interrogatorio nos va a dar el 80% del diagnóstico que tiene el paciente. Un buen examen físico y unos estudios complementarios adecuados, entonces ya con eso vamos a dar un diagnóstico más certero. ¿Cuáles son los motivos de consulta de la parte de cirugía abdominal? El más común es el dolor. Yo creo que no hay ninguno de acá que les guste el dolor, ¿no? Entonces, ¿por qué viene el paciente? Porque le duele, ¿no? Entonces, no todo dolor abdominal significa que sea un abdomen agudo quirúrgico. Hay el abdomen agudo que es clínico, que se resuelve con medicamentos. El abdomen agudo quirúrgico se resuelve con cirugía. Hay que saber diferenciar. Aparte del dolor abdominal, vienen con náuseas, vómitos, diarrea, pirosis, distensión abdominal, disfagia, odinofagia, constipación, ictericia, hematorquesia, cefalea, un montón de términos y esto tenemos que empezar ya a manejarlo nosotros. Empezar a utilizar los nombres correctos de cada motivo de consulta que viene el paciente, ¿no? Tenemos que saber ya a diferenciar y saber los conceptos y definiciones de cada terminología médica, ¿no? Entonces, después de haber hecho el examen físico y todas esas cosas, después de hacer la semiología, nos vamos al examen físico. Como todo, tiene inspección, palpación, percusión y auscultación. En la parte abdominal, muchos prefieren ponerlo adelante, ya la auscultación antes que la palpación, porque dice que aumenta los ruidos. Eso no es tanto así, pero se creía en un tiempo que era así, pero hasta hoy en día muchos hacen eso. Yo personalmente da igual, el chiste es hacer la inspección, palpación, percusión y auscultación. Todo abdomen se tiene que hacer las 4 revisiones, ¿ya? Primero la inspección significa descubrir. No podemos revisar el abdomen levantándole la blusita o levantándole un costadito o solo revisando la fosa ilíaca. No, el paciente hay que descubrirlo, ¿ya? Hay que ver, hay que inspeccionar, ¿ya? Después ocultarlo, palparlo, percutirlo. Entonces, con toda esa semiología abdominal, nosotros ya vamos a poder llegar a dar un diagnóstico. Antes estaba incluido el tacto rectal, hoy en día no vas a meterle el dedo a un paciente por un dolor abdominal, caso excepcional, a menos que sea una patología rectal, sí se tiene que hacer un tacto, pero en una semiología abdominal común y corriente, el tacto rectal está por demás. Entonces, por eso es importante conocer las regiones anatómicas del cuerpo. Tenemos 9 cuadrantes, que eso ya lo saben: cuadro derecho, cuadro izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, costilla derecha, izquierda, epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. Eso lo tienen que saber ustedes prácticamente de memoria, cuáles son las líneas por las cuales separan un cuadrante del otro, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque cada cuadrante tiene en su interior de la cavidad abdominal algunos órganos que son característicos. Por ejemplo, en la fosa ilíaca derecha, ¿qué tenemos? Apéndice. En el hipocondrio derecho, ¿qué tenemos? El hígado no duele. El hipocondrio derecho, la vesícula, ¿cierto? Entonces, hay en el epigastrio, en la región epigástrica, ¿qué tenemos? Los frecuentes. El estómago,
la acidez, la gastritis, ¿no? Ya más profundo el páncreas, pancreatitis. Entonces, de acuerdo al dolor en qué cuadrante se encuentre nosotros nos vamos a ir orientando a cuál es el probable órgano que está afectado, ¿ya? Entonces, es importante saber. Entonces, esta imagen es muy didáctica, donde se puede ver a través de esto qué órgano se encuentra. Entonces, si nosotros vamos al flanco derecho y flanco izquierdo, más que todo uno va a encontrar ahí lo que es todo lo que es el marco colónico, ¿cierto? En la parte superior, en el hipocondrio izquierdo, tenemos el vaso, ¿ya? Pero el vaso no duele, tampoco no nos va a doler, entonces no tiene mucha importancia. Sí, lo que tiene mucha importancia es lo que es fosa ilíaca derecha, hipocondrio derecho, flanco y región hipogastrio, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces cada cuadrante tiene su órgano característico, que también existen las dextrocardias, ¿no? La contraversión, todos los órganos puestos, pero es muy raro. He visto una vez un chico que tenía el apéndice al lado izquierdo, pero es muy raro, ¿no? Y he visto otro que tenía un apéndice pegado a la vesícula, entonces le dolía y la gente decía vesícula, 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 y cuando uno entró a operar ya se logró ver que era el apéndice y que estaba pegado a la vesícula. Entonces existen variaciones anatómicas, no en la medicina, en la parte humana nada es 100%, no todos los organismos son iguales. Entonces, ya yéndonos a la semiología abdominal, tenemos que inspeccionar al paciente, tenemos que desvestir al paciente para hacer una buena semiología. Tenemos que ver qué vemos en la inspección, el abdomen, cómo es el contorno, si tiene o no tiene cicatriz. Eso es importante porque a veces viene el paciente derivado de otros médicos con diagnósticos o probables diagnósticos y que ni siquiera le descubrieron el abdomen, ni siquiera vieron que tenía una cicatriz o que era una hernia que le dolía. Entonces, muchas veces derivan como hernias inguinales y son reacciones inflamatorias testiculares y no son hernias, o son ganglios inflamados y no son hernias. Entonces, ¿qué significa eso? El médico que lo vio no lo revisó, no lo palpó, no lo examinó, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo eso en la semiología abdominal. Entonces, parte de la inspección también es ver las malformaciones hemorrágicas, estrías cutáneas, ¿ya? La pilificación, que es la ausencia del vello, que se ve sobre todo en pacientes alcohólicos, en cirrosis hepática, cicatrices umbilicales, cambios de color. Estos signos de Rey-Turner y de Cullen son característicos de una pancreatitis. Yo nunca había visto, pero hace un mes atrás vi una imagen similar a la de arriba, ¿ya? De un paciente con pancreatitis aguda grave. También en la inspección tenemos que ver los movimientos respiratorios, pero uno dice, ¿para qué me sirve verle el tórax si lo que yo quiero ver es el abdomen? No nos olvidemos que la respiración también va por la parte abdominal, desinflamos el abdomen para respirar. Entonces el dolor abdominal nos lleva a que la respiración también sea afectada. Muchas veces por el dolor, para no producirnos dolor, es donde empezamos a respirar lento, 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 e inclusive podemos llegar a tener una acidosis respiratoria, una acidosis respiratoria por la respiración, tratando de evitar ese dolor abdominal, ¿ya? Entonces, dentro de la forma, los abdómenes pueden ser planos, dependiendo de la constitución física de cada paciente, ¿ya? Puede ser distendido, ¿ya? Puede ser una distensión de la mitad para arriba, de la mitad para abajo, puede ser a ambos lados, puede estar un abdomen excavado, en los pacientes desnutridos, ¿no? Es importante ver la forma del abdomen en general, ¿no? Como les dije, puede estar distendido, pero puede estar distendido solo arriba. Una distensión por un cuadro de una oclusión baja, entonces el abdomen va a estar distendido en su totalidad. Una gastritis, que es lo más frecuente, te va a dar una distensión del estómago, entonces la distensión va a ser alta, no va a ser baja. Una diverticulitis te va a dar una inflamación baja, no te va a dar una inflamación alta. Entonces es importante ver en dónde está inflamado y de acuerdo a eso para poder llegar a un diagnóstico. Esta imagen igual es bastante didáctica, ¿no? Esta es una distensión ya generalizada. Aquí inclusive está prostituida la
región umbilical, se ve en los pacientes ascíticos, ¿no? Con los pacientes ocluidos llenos de aire. Hay que ver las lesiones también, si son primarias, si son lesiones por la enfermedad. A veces la fiebre te produce la aparición de las pápulas o pústulas en el abdomen, en los flancos. Pueden haber nódulos o también puede haber tumores, ¿no? Que pueden ocasionar el dolor abdominal. Entonces también puede haber lesiones secundarias como fístulas, heridas posteriores, cicatrizaciones de segunda intención, cicatrices por queloides, erupciones cutáneas, ¿ya? Y otra cosa es también, como le digo, la importancia de ver la circulación colateral que existe en la cavidad abdominal también nos va a determinar cierta patología. Esa imagen de acá es típica de un paciente cirrótico. Ese abdomen está distendido, pero no es aire, eso lo más probable es que sea líquido, ¿no? Por una mala función hepática. También tenemos una mala circulación venosa, ahí abajo también. Entonces, hay patologías que nos van a llevar a esta circulación colateral anormal y esa tenemos que lograr descubrirla. La ocultación es muy importante. El estetoscopio uno cree que solo es para escuchar el corazón y los pulmones. No, el estetoscopio también se hizo para escuchar el abdomen. Tenemos que estar 1 minuto, 2 minutos escuchando. Los ruidos hidroaéreos son importantes y en la práctica se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando sale un paciente de cirugía, un paciente recién operado por los efectos de la anestesia, ustedes le van a poner el estetoscopio al abdomen y se van a quedar ahí 2 minutos y no van a escuchar ni un solo ruido, porque el abdomen va a estar en un hilio metabólico, un hilio paralítico por los efectos de la anestesia. Y ya después que se va eliminando la anestesia, empieza a funcionar. Por eso es que se le dice al paciente, no hable después de operarse porque se va a llenar de gases. Pero se va a llenar de gases porque no los va a eliminar, porque el intestino, todo el tracto intestinal está dormido. Entonces se va a llenar de gases, le va a doler la herida operatoria, entonces por eso es prudente que no hable mucho el paciente para que no se distienda. Entonces, como les digo, al examen físico, al poner el estetoscopio, al poner nuestras manos, tenemos que siempre lavarnos las manos para revisar a los pacientes, ¿ya? Y el estetoscopio también, el estetoscopio tiene que estar un estetoscopio presentable, no roto, veo que hay unos pegados con diure, con cinta, ¿no? Y nuestras manos tienen que estar frías, tenemos que, si somos de tener manos frías, calentarnos un poco las manos, porque encima que nos duele la barriga y encima nos pone la mano dura, sucia, con el estetoscopio que se está desarmando, entonces el paciente no se deja examinar, ¿ya? También hay soplos normales en la cavidad abdominal. No nos olvidemos la aorta que baja del corazón y viene y forma lo que es la aorta abdominal, donde salen los principales vasos sanguíneos a toda la circulación abdominal. Entonces existe un soplo que a veces es normal escucharlo en la cavidad abdominal. Entonces los ruidos abdominales se van a ver normales en ciertos órganos, en el estómago. Hay los famosos borborismos, que son los ruidos como burbuja, el ruido ese que inclusive sin estetoscopio lo hemos escuchado cuando uno tiene hambre, que retuerce el estómago, ese es el ruido que uno escucha por el estetoscopio. El ruido intestinal es similar a eso, entonces tenemos que saber nosotros cuántos ruidos tiene que haber en 1 minuto para decir que es un ruido hidroaéreo normal, cuándo es el ruido está aumentado, cuando se encuentra disminuido y cuando está abolido. Bueno, abolido es fácil porque no hay ruido, pero lo normal se considera entre hasta 5 o 7 ruidos peristálticos en 1 minuto. Si vos escuchás un minuto o 30 segundos y escuchás más de 10 ruidos, significa que ya eso está alterado y que lo más probable es que le venga una diarrea o algo por el estilo, o es que el intestino está luchando hacia algún obstáculo que tenga ahí. Y al revés, si tiene un ruido o 2 ruidos en 30 segundos, en 1 minuto, significa que los ruidos están hipoactivos y es a raíz de algo, ¿no? Y ese algo es lo que tenemos que averiguar. Entonces, yo siempre digo que el abdomen lo que más duele son el peritoneo. No nos olvidemos que tenemos el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. El parietal es que cubre toda la cavidad abdominal, el visceral es que cubre cada